Millones de personas creen en Jesús. Pero, ¿qué pruebas hay de que realmente existió? Es uno de los personajes más influyentes de la historia. Dividió el calendario en dos. Inspiró a imperios, guerras, religiones y revoluciones. Y, sin embargo, no dejó ni una sola palabra escrita por él mismo. Lo más increíble de todo es que, incluso hoy, los historiadores no se ponen del todo de acuerdo. ¿Quién fue Jesús? ¿El Hijo de Dios que hizo milagros y resucitó? ¿O un predicador judío que incomodó al poder romano? La historia no busca responder si era divino. Busca responder si existió, y si lo que se cuenta de él realmente pasó. Y eso cambia todo, porque cuando uno saca la fe del relato, lo que queda es una figura mucho más compleja, y, quizás, aún más fascinante. Cuando uno se pregunta si Jesús existió de verdad, lo primero que aparece son los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero ojo, no fueron escritos por Jesús, ni por testigos oculares directos. Son relatos redactados entre 40 y 70 años después de su muerte, por comunidades que ya creían en él como el Mesías. ¿Entonces no sirven como fuente histórica? No es tan simple. Aunque tengan fines religiosos, reflejan ideas, personajes, lugares y tensiones reales del siglo I. Y eso los convierte en piezas útiles, aunque no objetivas. Pero no todo viene de los evangelios. El primer autor externo que lo menciona es Flavio Josefo, un historiador judío romanizado. En el año 93 escribió Antigüedades Judías, donde dice lo siguiente: en aquel tiempo vivió Jesús, un hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre, pues realizó hechos sorprendentes. ¿Suena demasiado cristiano para ser un judío fariseo? Justamente. Muchos creen que esa parte fue alterada por copistas cristianos. Pero los expertos coinciden. Algo sobre Jesús, Josefo sí escribió. Hoy, gracias a manuscritos más antiguos, se ha reconstruido una versión más creíble, una que menciona a Jesús como un líder de un grupo polémico, ejecutado por los romanos y cuyos seguidores persistían en su fe. Lo justo, lo que un historiador de la época probablemente habría dicho. Luego está Tácito, uno de los historiadores romanos más respetados. En sus Anales, al hablar del incendio de Roma en el año 64, escribe que Nerón culpó a los cristianos, seguidores de un tal Cristo, crucificado por Poncio Pilato durante el gobierno de Tiberio. No simpatiza con ellos. Los describe como una superstición destructiva, y esa hostilidad es clave. Tácito no tenía razón para inventar a Jesús. Si lo menciona, es porque sabía que había existido. También está Plinio el Joven, gobernador romano en Asia Menor. Le escribe al emperador Trajano en el año 112, preocupado por la cantidad de cristianos. Dice que se reunían al amanecer para cantar himnos a Cristo como si fuera un dios. Lo menciona sin saber mucho más, pero deja en claro que, apenas décadas después de su muerte, Jesús ya era objeto de culto organizado. Y Suetonio, otro cronista romano, menciona a un tal Crestus como responsable de disturbios entre los judíos en Roma durante el mandato del emperador Claudio. La referencia es confusa, no sabemos si realmente habla de Jesús, pero muestra que algo relacionado con Cristo agitaba al imperio. Lo más extraño no es lo que se menciona, sino lo que falta. Jesús fue arrestado y ejecutado por Roma, y Roma registraba todo: censos, juicios, condenas, impuestos. Pero no hay ningún documento oficial sobre su proceso. ¿Un simple predicador olvidado? ¿O un condenado tan incómodo que convenía que desapareciera del registro? Los evangelios dicen que Jesús nació en Belén porque José, su padre legal, debía registrarse en esa ciudad durante un censo romano. Y sí, hubo un censo en esos años, organizado por Quirinio, gobernador de Siria. El objetivo: controlar la población y cobrar impuestos. Pero Roma obligaba a las personas a viajar a la ciudad de sus antepasados. Es poco probable. Ese detalle quizás fue agregado para cumplir con la profecía del Mesías nacido en Belén. Lo que sí sabemos con certeza es esto. En ese tiempo, Judea era un territorio ocupado y controlado por Roma. Un lugar en ebullición política, lleno de pobreza, tensiones religiosas y esperanzas de liberación en forma de un enviado de Dios. Muchos hombres se proclamaban Mesías. Muchos fueron crucificados. Jesús fue uno más entre ellos, pero su historia no terminó con su muerte, y eso es lo que lo hace único. Con todo lo que hemos visto, los historiadores coinciden en que sí hay elementos altamente probables sobre la vida de Jesús, y aunque no podamos reconstruir cada detalle, lo que sí sabemos es esto. Fue un judío del siglo I, nacido probablemente en Nazaret.
Fue bautizado por Juan el Bautista, un personaje histórico bien documentado y con quien compartía una visión de inminente juicio divino. Se dedicó a predicar en Galilea, hablaba en parábolas, desafiaba las normas religiosas de su época y atrajo a un grupo de seguidores, hombres y mujeres, que lo veían como alguien distinto, quizás incluso como un profeta. Terminó siendo visto como una amenaza por las autoridades. Fue arrestado y crucificado por los romanos, muy probablemente por sedición, algo habitual para quienes eran percibidos como líderes peligrosos en territorios ocupados. Lo que pasó después es otra historia. Lo que sí sabemos es que, tras su muerte, sus seguidores no desaparecieron. Al contrario, su figura creció, se expandió y terminó siendo el centro de un movimiento que cambiaría el mundo. Aunque hay ciertos puntos en los que la mayoría de los historiadores coinciden, aún quedan muchas preguntas sin respuesta. Preguntas que no son menores. Por ejemplo, ¿se llamaba realmente Jesús? En hebreo, su nombre habría sido Yeshua, una forma común de Yehoshua, equivalente a Josué, un nombre tan popular que había muchos Jesús en la Judea del siglo I. Entonces, ¿cómo identificar al verdadero? Otra gran duda. ¿Cuánto influyó Pablo de Tarso en construir la figura que hoy conocemos? Pablo nunca conoció a Jesús en vida, y sin embargo, fue él quien transformó su mensaje local en un movimiento global. En sus cartas, apenas habla de lo que Jesús hizo y se enfoca en lo que significa. Para muchos, el cristianismo es, en parte, una creación de Pablo. ¿Habría sobrevivido la figura de Jesús sin él? Y por último, Jesús no fue el único. En esa época hubo muchos hombres que se presentaban como el enviado, cada uno con sus visiones, sus profecías y su final en la cruz. Pero de todos ellos, solo uno terminó dividiendo el calendario en dos. ¿Por qué? ¿Qué hizo diferente a Jesús? ¿O fue lo que hicieron otros en su nombre lo que realmente lo volvió eterno? Jesús existió, no como un mito, sino como un hombre de carne y hueso que caminó por Galilea, habló en voz baja sobre el reino de Dios y terminó crucificado como tantos otros rebeldes y profetas de su tiempo. Pero lo que vino después es lo que verdaderamente cambió la historia. Sus seguidores no solo lo recordaron, lo sintieron vivo, sintieron que su mensaje no se había apagado, que la cruz no fue el final. Y eso es algo que no se puede medir con documentos. Quizás por eso millones siguen creyendo. No porque puedan probar cada milagro, sino porque sienten que, de algún modo, todo eso podría ser verdad. Y aunque los textos antiguos no respondan todas las preguntas, a veces una idea puede ser más poderosa que cualquier imperio. Jesús vivió, su historia se multiplicó, y 2000 años después, sigue transformando el mundo. ¿Tú qué crees? ¿Fue solo un hombre o algo más? Te invitamos a suscribirte para ver más contenido como este. Esto fue Historia en Apuros.